Dios les bendiga. Hoy continuamos con el libro de los Salmos, hoy el capítulo 3, pero antes voy a decir acerca del capítulo anterior de Salmos, que era el 2, que hablaba de el reinado de un rey, del rey ungido de Jehová, o sea, de Cristo, un salmo mesiánico en el Salmo 2, y que nuevamente vuelve a retomar un salmo mesiánico en el capítulo 8, es decir, el Salmo 8. Bien, otra interpretación para este Salmo 3 es acerca del pueblo de Israel en la época de la gran tribulación. Bueno, primero que todo, eso es una historia, digamos, a lo que sintió el salmista David mientras estaba en una situación difícil. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir acerca del Salmo 3? Bueno, es una composición que está dividida en tres partes o compuesta por tres partes. Primero una estrofa, una antiestrofa y una epoda. Cada parte termina con la palabra selah, que indica una pausa musical e invita a una reflexión. Bueno, primero que todo vemos que dice, en el título dice oración matutina de confianza en Dios, es decir, era una oración, un canto en la mañana, como en este momento que estamos en la mañana. Dice, es un salmo de David, es el autor de este salmo, y nos dice la situación. Dice que cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Bien, otras personas han visto que han dividido este salmo como en cuatro partes, digamos de a pareja, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Pero bueno, la división que vemos principalmente, digamos, es en tres, ¿sí? Por cuanto termina con la palabra selah. Esa palabra selah es como una indicación para los músicos, ¿sí? Para que hagan una pausa musical, y también esto invita a la reflexión. Bien, ahora sí la historia detrás del salmo. La vida de David, la historia de David se ve envuelta en una serie de acontecimientos, ¿sí? Vemos que hay victorias, hay pecados, hay conflictos, hay tragedias familiares, hay persecuciones, hay conspiraciones, hay derrotas y fracasos personales. David estuvo rodeado también de hombres valientes, pero también de traidores. Pero también vio la liberación, el perdón y la salvación de Dios. Bueno, ahora sí, ¿qué hay detrás, la historia detrás del salmo? Es decir, ¿qué pasaba antes, o para que el salmista expresara pues lo que sentía y ore pues a Dios en esta situación? Bueno, recordemos que David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Jehová, también cometió pecados que, como por ejemplo el pecado con Betsabé, que fue el pecado de adulterio, y eso le llevó al pecado de homicidio, ¿no? Entonces, por causa de estos graves pecados y que él no había confesado, en el libro de 2 de Samuel, a través del profeta Natán, yo quiero ir ahí, 2 de Samuel 12:11, dice así: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Bueno, esta es una profecía contra David por causa de esos pecados que él había cometido. Si bien Dios perdonó sus pecados, esto no hacía que no sufriera las consecuencias. Entonces a David le tocó vivir las consecuencias. Y como consecuencia de esto vemos lo que pasa con su hijo Absalón. O sea, él tiene otro hijo que viola a su propia hija, ¿sí? O sea, eso es una tragedia, un conflicto familiar grave. Absalón quiere venganza. Bueno, eso hay una serie de situaciones. Vemos que Absalón también, ahí esa profecía contra David se cumple con Absalón. También vemos en un momento dado que Absalón de su ida, luego que venga la muerte, venga lo que le pasó a su hermana, vemos que Absalón huye
y el rey se apesadumbra, ¿no? Obviamente porque es su hijo, y Absalón mantiene alejado por mucho tiempo del rey. Pero luego vemos que querían ese encuentro, ¿no? Uno de los consejeros de David veía que David se mantenía muy triste y quiere ese encuentro con el hijo, pero todavía no, o sea, todavía no. Y mire, por 4 años Absalón empieza a robar el corazón del pueblo de Israel, empieza a decirles, digamos, a aconsejar y a decir que lo que usted habla es bueno, pero usted no tiene, de parte del rey, usted no tiene quien le escuche. Pero yo sí le voy a escuchar, y vemos que Absalón empieza a dar la mano, a besar a la gente, o sea, durante 4 años empezó a trabajar con el pueblo, ¿sí? Digamos que es similar a aquellos políticos que quieren que la gente vote por ellos y empieza a prometer una cosa, la otra, y vemos que al final eso no se cumple, ¿cierto? Absalón parecía ser uno de ellos, ¿no? Pero dice que así, de esa manera, Absalón iba ganándose el corazón de la gente, y la gente empezó, digamos, a estar del lado de él, y llega un momento que ya él arma un plan para se subleva contra David para tomar el trono, ¿no? Él quería derrotar a su propio padre, pero recordemos, todo esto es por consecuencias del pecado de David. Bien, ahora sí, más o menos ya, entonces David, cuando ve que Absalón arma pues un plan, y que muchos de sus hombres le traicionan, entonces David dice, no, lo mejor era huir, y empezó a huir de su propio hijo Absalón. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo que es el Salmo 3, dice así, versículo 1, dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Vemos que ahí David, es en la mañana, ¿no? Al parecer esto es en la mañana, cuando levanta una oración, dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Bueno, en el libro de segundo de Samuel nos habla, mira, entre el capítulo 15 y el capítulo 18 del libro de Samuel, de segundo de Samuel, nos narra esta historia, ¿no? Nos narra todo lo que pasó. Entonces, dice que solamente habían 600 hombres que estaban delante del rey, que acompañaron al rey en su vida, y que el resto, mire, el pueblo de Israel, la mayoría estaban en contra de David, o sea, se iban multiplicando. A Absalón se le iban adheriendo cada día más. Unos 12,000 hombres, más o menos, dice Aitofel, que también traicionó al rey, dice que da un consejo, ¿no? Da un consejo que con 12,000 hombres necesitan pues para vencer a David, que necesitan la vida de un solo hombre, que es David. Entonces muchos, ¿no? Se iban multiplicando, y más adelante vemos que unos 20,000 hombres mueren por causa de esta batalla que hubo, ¿no? Entre David y su propio hijo Absalón. Pero muchos de esos 20,000, la gran mayoría, estaban del lado de Absalón. Entonces por eso dice que muchos son los que se han multiplicado. El mismo pueblo, ¿no? El mismo pueblo de Israel estaba contra él. Versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Bueno, estos que se habían multiplicado contra él decían, tal vez al ver que era mucho menor el grupo que seguía a David, decían, no, ya, o sea, aquí nadie lo salva, aquí Dios se alejó de él, Dios se apartó de David, Dios ya no está con David. Entonces se adherían al grupo de Absalón. Y entonces está la palabra Selah, que ya habíamos dicho que es como una pausa y una reflexión, ¿sí? Cuánto de esto nos pasa muchas veces, ¿no? Cuánto nosotros vemos que muchas veces nuestros conflictos o nuestros enemigos también, ¿no? Parece que todo se multiplica contra nosotros, de un lado o de otro. ¿Cuántas veces nos vemos también nosotros envueltos en estas situaciones, que de un lado, de otro y de otro y de otro recibimos ataques, ¿cierto? Somos bombardeados de diferentes lugares, de diferentes personas, de muchas maneras. Pues así se sentía el rey David, y no solamente se sentía, sino que lo estaba viviendo y era real. Yo creo que a nosotros, por muy difícil que haya sido nuestras situaciones,
no hemos tenido tantas personas contra nosotros, ¿no? Pues David tuvo más de 12,000 personas contra él. Versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Bueno, él sabía que, bueno, un escudo es un arma de defensa, ¿no? Es como un cerco. Bueno, recordemos allá en la armadura de Dios que nos manda la palabra a través del apóstol Pablo. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, que el maligno en todo momento está queriendo mandar sus dardos de fuego, sí, de fuego, imagínate. No solamente nos quiere herir, sino que quiere hacer mucho más daño, el mayor daño posible a nuestra vida. Esta es una realidad espiritual que todo cristiano tiene en el momento. Por más que usted quiera decir: no, yo no voy a la batalla en este momento, estamos en una batalla, en una guerra espiritual, ¿sí? Y el enemigo manda sus dardos, pero por eso nos dice el apóstol Pablo: sobre todo, tomen el escudo de la fe, es decir, para esa protección, para que proteja todo tu cuerpo, tu mente, para que proteja tu corazón, para que no seas herido con esos dardos que el maligno va a mandar. Eso es una realidad en nuestra vida, ¿sí? Es una realidad que tenemos enemigos también. Pero también así el salmista se sintió y dijo: bueno, pero Jehová es escudo. Ese escudo, David, un hombre de guerra, David, un hombre de batalla, sabía que ese escudo le protegía. ¿Cuántas veces le protegió este escudo? Estos escudos que él usaba de dardos, ¿no? de acechanzas del maligno contra su vida. Pero él dijo: Jehová, eres escudo alrededor de mí. Es decir, es como un cerco que él sabía que Dios tenía sobre él. Dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, que la gloria de David no era sus propias victorias, sino que Jehová era su gloria. Y es decir, que levantaba su cabeza, es decir, que no lo hacía pues acobardarse ante las situaciones, sino que le hacía mantener su cabeza en alto. Dios estaba con él, aunque eran muchos contra él y pocos con él, Dios estaba con él. Y mira, nosotros no necesitamos tener mucha gente de nuestro lado, de nuestra parte, si Dios está con nosotros. Basta con que Dios esté con nosotros, basta con que Dios esté de nuestro lado para nosotros tener nuestra cabeza en alto. Entonces, a pesar de las circunstancias por las cuales estés pasando, no agaches tu cabeza, no te sientas derrotado, no te sientas que no puedes más. Dios está contigo y Él es el que mantiene tu cabeza en alto. Dios es el que te levanta tu cabeza y no te postres, no te humilles ante el enemigo, que es, aunque aparentemente son malos que están contra ti, Dios es el que está con nosotros. Si Él está con nosotros, eso es suficiente para sentirnos en victoria, para saber que la victoria está de nuestro lado. Y Dios dio la victoria a David en esta situación. Y siempre la victoria para nosotros está garantizada. Entonces, ¿cómo vamos a agachar nuestra cabeza? ¿Cómo vamos a sentirnos tristes? Sí, es normal que lo sintamos, pero no nos quedemos allí derrotados. Levantémonos hoy. Así como David tenía esa confianza en Dios, nosotros también tenemos que tener nuestra frente muy en alto, sabiendo de que Dios está con nosotros y que el Señor está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bien. Dice: Él me respondió desde su monte santo, ¿no? Qué bueno saber que Dios está en su trono y que desde allí la respuesta viene. Hay momentos en los cuales Dios guarda silencio, es verdad, y nos podemos sentir que estamos solos, pero no por siempre. No por siempre Dios va a guardar silencio, sino que Dios también va a responder. Ahora sí, versículo 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mira, a nosotros una situación difícil nos quita el sueño, eso es verdad, ¿no? No podemos dormir, a veces nos cuesta, dormimos poco. ¿Por qué? Porque pensamos mucho en los problemas y podemos decir: bueno, es normal que se me vaya el sueño. Pues mire, aquí vemos que el salmista David, a pesar de esa situación, a pesar de que habían muchos miles de hombres contra él, él no dejó de dormir. Él dice: yo me acosté y dormí.
O sea, él durmió como si nada estuviera pasando. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Que durmamos, que no perdamos el sueño. Miren, nosotros con preocuparnos no vamos a lograr nada. Una preocupación no resuelve un problema, eso está claro. Pero David sabía que él iba a dormir y que, bueno, mañana será otro día. Mañana Dios va a estar conmigo como estuvo ayer, como estuvo hace 10 años, hace 5 años, siempre, siempre va a estar. Hasta el final de mi vida, Dios va a estar conmigo. Así, Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Dice, Jehová me sustentaba. Entonces, ¿quién es el que te sustenta? ¿Quién es el que te sostiene? No es tu fuerza, no es tu trabajo el que te sostiene. El que te sostiene es Jehová. Jehová el que está detrás de tu vida. Jehová es el que gobierna tu vida. Entonces, ¿por qué vas a temer? ¿Por qué vas a tener miedo? ¿Por qué vas a dejar de dormir? No pierdas el sueño, que Dios está contigo. Si Jehová es tu sustentador, Él es el que guarda tu vida, Él guarda tu alma, Él te librará de todo mal. Dice, versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Entonces, mira, y esos 10 millares ya habíamos hablado, aún más de 10 millares, ¿no? Estaban contra él. Pero ¿qué dijo él? Yo no voy a temer, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios está contra mí. No temeré a 10 millares que pusieran sitio, ¿cierto? Poner sitio es que acampaban contra él, estaban esperando pues en qué momento él se descuidaba para atacarlo y matarlo. O sea, ese era el plan, ¿no? Y ese fue el plan de Aitofel, ¿no? Uno de los consejeros de Absalón. El plan era cogerlo a él solito, que no se sacrificara pues al resto del pueblo, solo a él, porque dice, vamos por la vida de un solo hombre. Este era el consejo de Aitofel, pero no lo siguieron. Pero usted sabe por qué no siguieron el consejo y siguieron el consejo de Husai. Bueno, porque el consejo de Husai no funcionó y Dios estaba detrás de todo esto, ¿no? Porque Dios iba a guardar la vida de su hijo. Mire, aunque contra usted y contra mí hagan consejo, hagan planes, hagan planes y consejos contra usted, si Dios está con nosotros, todos esos planes van a ser frustrados. Sí, ese consejo de Aitofel fue frustrado. Y más adelante vamos a ver cómo, bueno, en el libro de Samuel, de segundo de Samuel, vemos que Aitofel, al verse que no siguieron su consejo y al ver que esto no iba funcionando bien la cosa, él mismo fue a su casa y se ahorcó. Entonces mire cómo terminan nuestros enemigos. Y no es que nosotros deseemos el mal para nuestros enemigos, no es eso. Pero sin embargo, Dios cuida de nosotros, Dios nos protege, Dios nos guarda y tristemente el que se levante contra nosotros, dice la palabra que caerán. Bien, dice así, versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Bueno, ahí cuando dice levántate, no es que David le esté dando una orden a Jehová, sino es una súplica, es un ruego, ¿sí? Es un ruego que le hace. Dice Jehová, levántate, sálvame, Dios mío. ¿Sí? Vemos la actitud, ¿sí? La actitud de súplica, de ruego, de confianza en Dios, porque él sabe, si no es Jehová, si no es con Jehová no podemos vencer. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Y nosotros cada día en nuestra vida debemos de saber que no son con cosas materiales que nosotros vamos a vencer. No es con mi propia fuerza, con mi propia capacidad, con mi propio conocimiento. No es así como vamos a vencer. Vamos a vencer con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? De Jehová de nuestro lado. De esa es la manera que Él va a levantarse y va a salvarnos en esa situación. Dice, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebraste. Bueno, esto está haciendo alusión sin duda a todas las victorias que ha obtenido David antes. Mire, David, un hombre de guerra, de batalla, pero también de victorias. En David, en cuanto a la parte militar, no se registran derrotas, ¿sí? Que haya tenido David. David solo obtuvo victorias porque Jehová estaba con él. ¿Cuáles? Por ejemplo, mire, victorias contra los filisteos, contra los moabitas, contra los edomitas, contra los amonitas, contra los sirios de Damasco, venció al rey de Soab. Entonces, mira, todas estas victorias ya David sabía
Ya David sabía que Dios se los había dado, había derrotado a todos estos pueblos, ya había obtenido la victoria. Y dice que los dientes de los perversos quebraste, donde más le duele, ¿cierto? En las mejillas y en los dientes, ¿no? Ahí todos los que se levanten contra nosotros van a ser derrotados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Dios cuida de nosotros bajo la sombra de sus alas. Bien, entonces esa es una oración de confianza. O sea, ya David sabía que él había obtenido la victoria, que la victoria estaba garantizada. Entonces por eso él oraba y clamaba nuevamente para que Jehová le diera la victoria a él. Y el versículo 8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, el salmista sabía y sabe que la salvación viene de Jehová, que la salvación no viene de nadie más, la salvación no viene de mi gran ejército, la salvación no viene de mis capacidades como militar, en ese caso de él, como militar, como rey, guerrero que era, no, la salvación venía de Jehová. Aún cuando él era joven, que dice la Biblia que tuvo esa guerra, digámoslo así, esa batalla, esa lucha más bien que tuvo contra Goliat, vemos que él era un pequeño y Goliat era un gigante. Y él sabía que no era tampoco con sus capacidades. Él no tuvo temor, pero porque Dios estaba con él. Y dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con tu espíritu. Y vemos que ese niño, ese joven, vence a un gigante, ¿sí? Al gigante Goliat. Entonces ya sabía que la salvación viene de Jehová, ¿no? Por eso repetimos, muchas veces, muchas victorias a través de su vida obtuvo David, pero él sabía que en todas ellas era Dios el que estaba con él. Dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Mire, aún así, David, aún así que el pueblo estaba contra él, aún así él pedía la bendición de Jehová sobre el pueblo de Israel, aún de los que se habían levantado contra él. Entonces mire que David sabía que el pueblo no eran enemigos de él, aunque en ese momento se habían levantado contra él, y realmente no eran enemigos. Los enemigos de él, tristemente, pues, bueno, su hijo, su propio hijo, vemos que en el capítulo 18 nos registra pues ese momento de la muerte del hijo de Absalón, porque mire, el que se levante contra el ungido de Jehová, pues eso es lo que le espera, ¿no? Le espera la derrota. Entonces esto nos invita a confiar en Dios, esto nos invita bueno, primero a no levantarnos contra el ungido de Jehová, ¿sí? La persona que Dios ha puesto. No tenemos que sublevarnos, levantarnos contra el ungido de Jehová. Tenemos que, si Dios nos va a levantar a nosotros, debemos esperar. Tal vez si Absalón hubiera esperado, posiblemente él hubiera sido el heredero del trono, pero él se adelantó e hizo una rebelión que no es bueno, que no es, o sea, cuando el rey moría era que ya su hijo venía a heredar, pero lo que él hizo, lo que Absalón hizo, pues fue un pecado grave que murió en esas circunstancias, murió en su ley, digámoslo así. Entonces confiemos siempre en Dios. Lecciones de este capítulo: no nos levantemos contra el ungido de Jehová, confiemos en Dios, no dejemos de dormir por ningún motivo. Si él dijo, yo me acosté, yo dormí y yo desperté también. Recuerdo que este salmo mi madre, siempre que yo me levantaba, me lo hacía repetir, así como me hacía repetir por las noches en paz me acostaré, siempre lo repetía. También cuando yo me levantaba, bueno, hay que agradecer a Dios, ¿no? Cuando nos levantemos, démosle gracias también a Dios. Hay mucha gente que solamente ora en las noches, cuando sienten miedo, porque por la oscuridad y todo esto, y oran en la noche. No, oremos también en la mañana en agradecimiento a Dios, porque cuántos no logran levantarse de la cama, ¿cierto? Bien, entonces esta es confianza en Dios por siempre, es reconocer y saber que si nuestra vida está en las manos de Dios, de allí nadie nos va a poder quitar. Que el Señor les bendiga.